justamente a hablar de nuestros derechos como consumidores. Y como siempre tenemos con nosotros a Julie Mercedes de Proconsumidor. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Qué Julie, bueno. es propicio el tema que traes hoy en el inicio de clases y recordar a la gente que nuestros derechos comienzan desde siempre, desde que nacemos, y que es muy importante que desde pequeñitos aprendamos a conocer cuáles son nuestros derechos como consumidores y cómo ejercerlos. Les recuerdo que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos aquí en el estudio, el 809-683-8785 y 809-683-8786. También a través de nuestras redes sociales, @CDN37, con el hashtag Enfoque Matinal. Entonces, Julie, vamos a entrar de lleno. Educación al consumidor en niños y niñas. ¿Cómo hacemos los padres para explicarle a nuestros jóvenes lo más importante que deben aprender a la hora de tener a sus niños en contacto con el consumo? Bien, es importante saber que, como tú dices, hoy es un día propicio para hablar sobre este tema, porque justamente hoy se da inicio al año escolar 2015-2016 y como salió en el periódico publicado, aproximadamente 2.6 millones de niños inician el año. Es importante saber que para tener una ciudadanía realmente empoderada de sus derechos es necesario comenzar desde el principio, comenzar desde pequeños. Y si 2.6 millones de niños, entre niños, niñas y adolescentes... 2.6 millones de oportunidades de educar. De educar y sobre todo de tomar mejores decisiones. Al fin de cuentas, el objetivo de la educación al consumidor es que nosotros podamos tomar mejores decisiones de consumo. Existen muchas posibilidades, muchas oportunidades y ser un consumidor informado, un consumidor educado, nos lleva a nosotros a tomar decisiones que van a repercutir necesariamente y obligatoriamente en nuestra vida. Y sobre todo en dos aspectos fundamentales, que es hacer eficiente el uso del dinero y la alimentación y por ende la salud. Los niños son muy sabios, pero a veces nosotros los padres no tenemos muy claro cómo explicarles temas de esta envergadura, cómo uno los asocia con su realidad del día a día, aunque ellos lo van captando solamente con vernos actuar. Pero ¿cuáles serían algunas pautas para comenzar a educar a nuestros hijos e hijas en el mejor consumo? Yo te podría decir que antes de empezar a decir detalladamente, hay como 4 grandes aspectos que los padres, maestros y todo adulto debe tratar de inculcar en los niños. Uno es respecto a la economía personal, es decir, hay que educar a los niños a una adecuada economía personal, porque en el futuro van a hacer uso y manejo del dinero. Otro aspecto que hay que enfocar es el de la salud y la seguridad en el consumo. De qué manera tú en el consumo favoreces tu salud y favoreces tu seguridad física. Por otro lado está el consumo responsable. Es decir, hay que enfocar a los niños en que todo consumo que se haga es un consumo responsable que puede tener beneficios, pero que también puede traer consecuencias. Y finalmente, la otra gran área que debemos de enfocar en la educación a los niños es el hecho del reclamo. Es decir, sabemos que no todo es perfecto, pero que cuando hay una situación inadecuada, saber cómo hacerlo de manera adecuada. Esos son los grandes temas, como los grandes enfoques que nosotros tenemos respecto a la educación al consumo para los niños. Comencemos entonces con el primero, economía personal. Economía personal. ¿Cuáles son los principales conceptos que deberíamos estar compartiendo con nuestros hijos? En primer lugar, hay que enseñar a los niños el valor del dinero. O sea, hay que saber que el dinero no nace de una mata, que el dinero no vamos al patio y lo buscamos. No es inagotable. No es inagotable, sino que es un recurso que realmente se agota y que hay que hacer eficiente el dinero del cual nosotros disponemos. Para esto es necesario aprender que nosotros podamos enseñar a los niños a gestionar su economía personal. Es decir, nosotros poner en manos de los niños una cierta cantidad de dinero o de recursos con el objetivo de que ellos lo administren. Entonces, y así desde pequeños vamos formando una conciencia de que las cosas cuestan, de que no todo lo puedo desperdiciar, de que no siempre puedo tener lo que quiero en el momento que lo quiero. Entonces, esos son aspectos que hay que tener en cuenta. Otro aspecto es que nosotros debemos enseñar a los niños a realizar un presupuesto, un pequeño presupuesto, es decir, ¿qué puede necesitar un niño? Comprar dulces, galletas. Exacto. Tu semanal para el colegio. Tu semanal, o no necesariamente semanal. Sabemos que hay muchos padres que no le dan tienen diario, o que no tienen posibilidad de un semanal, pero que eventualmente un padrino o un tío llega, les regala una cantidad de dinero
Entonces hay que educar al niño. El niño, la primera opción es ir a comprar dulces o ir a comprar un juguete. Entonces nosotros tenemos que hacerle conciencia a los niños de cuáles son las cosas que realmente él necesita y puede acceder y son importantes para Pero incluso ellos. esa gestión del día a día de la merienda escolar, ya los niños más grandecitos que no llevan lonchera, los padres le entregan algo para Y que van coman a su en la escuela. cafetería, Entonces, ¿cómo administrar ese dinero para no quedarte al final de la semana sin nada para comer? Entonces ahí viene la otra parte, y es que tenemos que enseñar a los niños a evaluar su consumo. Si a nuestros hijos se les da un semanal y al miércoles ya no tiene dinero, entonces tú haces una evaluación, decir qué pasó, por qué se acabó el dinero antes de lo que estaba previsto. Entonces así se aprende a tomar decisiones oportunas. Entonces el niño va a decir, bueno, la próxima semana, en vez de comprar esto que me costó la mitad de lo que me dieron, entonces voy a equilibrar según las necesidades. Yuri, tenemos la primera llamada, vamos a tomarla. Muy buenos días, por favor, su nombre, su pregunta. Buen día. Y la pregunta mía es, por lo menos, de esos padres que por lo menos a veces tienen unos 3 o 4 niños, ¿verdad? Entonces, a veces la economía es muy baja, un poco empleo, entonces hay niños que reclaman, por lo menos 4 niños, ¿verdad? Sí. Y a veces uno quiere que le dé unas cosas, otro quiere una merienda, de esas cosas. Entonces el dinerito que hay es muy poco, porque basado en la economía que maneje la persona, entonces ¿sabes cómo son los niños? Uno reclama una cosa, otra cosa. ¿Qué debería hacer un padre cuando hay un caso similar a este, más o menos? Esa es la pregunta. Muy buena inquietud de Sí. esta persona. Es importante saber que nosotros como adultos tenemos la tendencia a tomar las decisiones por los niños. Entonces, para él, una recomendación es que del poco recurso del que se dispone, dialogarlo con los niños. Y eventualmente pudiera Mira, esto ocurrir, es lo que hay. Esto es lo que hay. Pudiera ocurrir que en una ocasión se privilegie el consumo mayor de uno sobre los otros y así se van turnando los gastos. Ellos mismos podrían y negociarlo. Exactamente, y se abre un proceso de negociación, pero es importante que los niños tengan la oportunidad de decidir sobre esas cosas que son simples, pero que en el futuro les van a ayudar cuando tengan que tomar grandes decisiones. La economía es importante, pero también, como decías, la salud y la seguridad en el consumo. ¿Cuáles son esos conceptos que debemos conversar con nuestros hijos, si es que no te quedan otros sobre el tema de la economía? Sobre el tema de la economía, solamente me restaba decir que los niños tienen que comprender que el consumo trae responsabilidades y también trae riesgos. Entonces es importante que en una educación, evaluación, en el uso del dinero para consumir, nosotros tenemos responsabilidades y también eventualmente tenemos que asumir ciertos riesgos, como por ejemplo, si tú gastas el dinero los 3 primeros días, que te lo dan para 7 días, tú sabes que el riesgo es que los otros días no vas a tener nada. Entonces son riesgos simples, pero que para los niños significan mucho. Claro, que proyectados hacia el futuro pueden convertirse en cuestiones muy graves. Efectivamente. Eso ya, y ahí concluimos con la parte de la economía. Vamos a la segunda, la salud y la seguridad. Tú sabes que en cuestión de salud, lo básico es la alimentación. Entonces a los niños hay que enseñarlos a tomar decisiones oportunas de consumo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como adultos tenemos que enseñar a nuestros niños cuáles son las ventajas de una alimentación saludable, las ventajas de que cuando tú vas a comprar prefieras alimentos saludables, por ejemplo en las cafeterías. ¿Qué suele venderse en las cafeterías de las escuelas, de los alrededores de las escuelas? Muchas chucherías, muchas cosas fritas, muchas cosas muy procesadas, artificiales, refrescos con mucho colorante, mucho azúcar. Entonces, pocas cafeterías de nuestro país venden frutas, muy pocas. Pero hay fruteros por todos lados. Hay fruteros por todos lados. Es una opción a tener pendiente. Pero a veces, si un niño en la escuela no se le permite salir, puede salir, entonces tú tienes que brindarle al niño la oportunidad de que él tenga la opción de tomar esa buena decisión, de preferir, en vez de un refresco, preferir una fruta. Pero ahí sí que hay que enfocarlo hacia los proveedores del servicio, porque si no tiene opciones ese niño en su entorno. Por eso es que es muy importante la influencia y la acción de nosotros los adultos en ese aspecto de que el niño pueda aprender, pero para el niño aprender
tiene que tener la oportunidad, y esa nos corresponde a los adultos, ofrecerle esa oportunidad para que el niño pueda tomar esa decisión. Pero se me ocurre que podrían los padres involucrarse con el recinto en el cual estudian sus hijos para, a través de la asociación de padres y madres, pues exigir Exacto. que haya opciones más sanas para sus hijos disponibles. O favorecer, porque probablemente no exista la posibilidad de que todos los días existan esas opciones, pero que una vez a la semana el colegio tenga una posibilidad especial, incluso invitar quizá a un frutero dentro del colegio que pueda vender sus frutas. Hay muchas opciones. Me gustaría en este aspecto también enfocar algo que ya va más hacia los adolescentes. Tú sabes que los adolescentes en la sociedad ahora mismo hay como un boom de la vida fit. Entonces, muchas veces los adolescentes hacen un consumo de ciertas sustancias que no miden qué consecuencias pueden tener. Entonces, eso es importante a nivel de consumo, porque en una acción de consumo tú puedes perjudicar tu salud. En una acción de consumo tú puedes incluso perjudicar tu vida. Entonces, es importante que nosotros demos la orientación adecuada, sobre todo a los adolescentes, para que el consumo de ciertas sustancias que usan para verse más fuertes, para ir al gimnasio, pues no vaya a perjudicar su salud. Julie, tenemos otra llamada. Vamos a continuar enseguida contigo. Muy buenos días, por favor, su pregunta y su nombre. Sí, buenos días. Mi nombre es Juan Martínez. Adelante. Quiero hacerle una pregunta, señor. Fíjese, la pregunta mía es, ¿por qué Proconsumidor no toma control con la cuestión de la planta productora de agua de tomar? Ya que veo que el agua la transportan como si fuera caña en camiones abiertos, ponen a la gente en los colmados agua por el terreno, cuando saben que ese plástico produce cáncer y le hace daño a la niñez y a todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias por su llamada. Aquí hacemos un paréntesis, ¿verdad? Con el tema que tenemos. Sí. El agua es un tema en estos días importante. El agua es un tema y sobre todo porque ahora mismo el mercado tiene quizá la opción de Está muy aprovecharse restringida de esa situación para tomar acciones que no favorecen al consumidor. Bueno, en este aspecto yo lo que creo que nosotros tenemos que mantenernos vigilantes. Proconsumidor realmente, ¿qué papel puede jugar Proconsumidor? Si no está denunciada una acción irregular de manera directa, pues tú sabes que Proconsumidor actúa realmente cuando se afecta a un consumidor, y yo le sugiero a él que si hay una situación específica por la cual está pasando su sector, pues puede hacer la denuncia. Yuri, por ejemplo, pero Proconsumidor actúa también por denuncias en la prensa, por ejemplo. Se ha visto en estos días en los periódicos, sobre todo, denuncias sobre la calidad del agua servida en estos camiones cisterna que van por los sectores que no tienen agua en suministro. ¿Hace inspecciones Proconsumidor basadas en ese tipo de denuncias o tiene que ser algo más directo?